Bien, hoy tenemos el gusto de tener una presentación tremendamente interesante o relevante que titula Microscopio de fluorescencia láser impreso en 3D. Los disertantes serán el doctor Omar Ormachea, director del Centro de Investigaciones Ópticas y Energías COE de la UPB, y el doctor Marco Simic, director del Laboratorio de Bioinformática y Biología Molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia del Perú. Primero tengo el gusto de presentar al doctor Marco Simic, que es licenciado en Física por la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Es Master of Science en Bioquímica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú. Es Master of Health Science en Biostatistics por la Universidad John Hopkins School of Hygiene and Public Health en Estados Unidos. Es Master in Science and Genetic Epidemiology por la John Hopkins School of Hygiene and Public Health en Estados Unidos. Es doctor en Disease Control and Prevention también por la John Hopkins School of Hygiene and Public Health en Estados Unidos. Y actualmente es full professor. Dirige el Laboratorio de Bioinformática, Biología Molecular y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú. Por otro lado, el doctor Ormachea tiene una licenciatura en Física por la Universidad Estatal de Bielorrusia, en Bielorrusia. Es Master of Science en Física por la Universidad Estatal de Bielorrusia. Es doctor en Física de Láseres, Óptica y Optoelectrónica por la Universidad Estatal de Bielorrusia. Y además ha realizado una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Óptica No Lineal de la Cátedra de Física de Láseres y Espectroscopía de la Universidad Estatal de Bielorrusia. Actualmente, el doctor Ormachea es full professor, jefe de la carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y es director del Centro de Investigaciones Ópticas y Energías de la UPB, con sede en el campus Cochabamba. Por tanto, les dejo ahora la palabra a los doctores. Encantado de poder escucharlos. Más o menos su exposición va a durar entre media hora y 40 minutos. Y finalmente vamos a abrir una ronda de preguntas que, como les recuerdo, las pueden hacer en el espacio Q&A o preguntas y respuestas de Zoom o en el chat y en la sección de comentarios de Facebook. Doctor Ormachea, doctor Simic, muchísimas gracias por acompañarnos. Les dejo el micrófono. Andrés, buenos días. Muchas gracias por la introducción y por la invitación a participar en este evento. Agradezco también al doctor Omar Ormachea, amigo nuestro y colaborador ya desde hace algunos años, por esta invitación. Me siento muy contento de estar con ustedes y compartir nuestro trabajo que se ha basado en el diagnóstico de tuberculosis y cómo la microscopía nos ayuda para esto y cómo esto ha dado lugar a esta simpática y muy buena colaboración entre Bolivia y Perú con el doctor Ormachea. ¿Me permiten compartir mi pantalla? Bien, yo quisiera mostrarles un poco un panorama del resultado de los últimos aproximadamente 10 años de trabajo en nuestro laboratorio relacionados al problema de la tuberculosis y a su diagnóstico. Y quisiera comenzar enfatizando por qué la tuberculosis es importante, ¿no? Es una enfermedad endémica en el mundo. Está asociada fuertemente a la pobreza y forma un círculo vicioso y es la enfermedad que causa la mayor cantidad de muertes atribuida, muriendo una persona en el mundo cada 15 segundos. La tuberculosis se transmite por vía aérea. Nosotros nos contagiamos cuando respiramos pequeñas gotitas de agua que han sido expelidas por un paciente que ha tosido. Y estas partículas de agua contienen en su interior a la micobacteria, la cual ingresa a los pulmones por la vía respiratoria y en los pulmones se aloja y forma una lesión. En el mundo, la tuberculosis está distribuida fuertemente en el llamado cinturón de la pobreza y el Perú es uno de los países que tiene la más alta tasa de transmisión y también de prevalencia, es decir, cantidad de casos de tuberculosis en el mundo.
Es curioso y vale la pena destacar que la tuberculosis no se distribuye uniformemente, sino más bien forma clústeres o grupos. Y un resultado interesante y que hay que tomar en cuenta es el hecho de que la tuberculosis está cambiando su forma y cada vez encontramos más cepas que son resistentes a múltiples drogas, la llamada tuberculosis MDR y mucho más seria aún la tuberculosis XDR. Por lo tanto, se necesitan medidas urgentes para controlar esta enfermedad. Necesitamos una vacuna que sea efectiva. La actual, la vacuna de BCG, se conoce que no es efectiva en suficiencia. Necesitamos desarrollar nuevas drogas antituberculosas. Cada vez más estamos con el problema de la resistencia. Y necesitamos desarrollar métodos rápidos, simples y efectivos para diagnosticar la tuberculosis y determinar la resistencia a drogas. Y este último punto es precisamente el motivo y el eje de esta charla de esta mañana. Solamente para justificar la importancia del problema, lo que quisiera comentarles es que en el Perú y en muchos países en vías de desarrollo, cuando un paciente es diagnosticado por primera vez con tuberculosis, ingresa a un esquema de 4 tratamientos. Primero el esquema 1, que dura 6 meses con drogas de primera línea. Luego el esquema 2 y 2 reforzado, que pueden tomar 2 a 4 meses. Estos 2 esquemas son empíricos, es decir, solo se le diagnostica y se le da un tratamiento asumiendo que ese tratamiento es óptimo. Si al cabo de los 10 meses el paciente no ha curado, en ese momento se le declara MDR, multidrogo resistente. Y en ese momento empieza a tomar drogas de segunda línea, en un esquema que se conoce como estandarizado, que va a tomar 18 meses de tratamiento a un costo de $10,000 por paciente. Si al tercer mes de haber iniciado el esquema estandarizado el paciente no mejora, en ese momento se le hace una prueba de cultivo para identificar qué fármacos de los 20 y tantos que hay comercialmente disponibles le sirven. Y en ese momento, 3 meses después, empieza un esquema individualizado. Si se dan cuenta, han transcurrido 12 meses para saber si un paciente es multidrogo resistente. Y esto es lo que sucede en muchos países del mundo y esta es la causa más importante por la cual la tuberculosis sigue cobrando tantas vidas. Como vemos aquí, en el eje vertical tenemos la probabilidad de sobrevivir y en el eje horizontal el tiempo que está transcurriendo. Y estamos viendo que un paciente en un esquema estandarizado con drogas de segunda línea, si es que no cura rápidamente durante los 3 primeros meses, la probabilidad de sobrevivencia disminuye muy rápidamente. Eso significa que es muy importante tomar medidas que permitan diagnosticar la enfermedad de manera muy rápida y, por lo tanto, iniciar muy tempranamente un tratamiento oportuno. Y para ello, sumamente importante, necesitamos tener la capacidad de diagnosticar la enfermedad de una manera más exacta, más sensible, más específica y que sea un método de bajo costo. Lo que estamos viendo aquí es una imagen microscópica electrónica de Mycobacterium tuberculosis creciendo en un medio líquido. Cada estructura bacilar es una bacteria, es una célula. Y como ven, en medio líquido, cuando crece, esta se forma una especie de cordones. Esto da origen a lo que se conoce como el método MOTS. Es un método que fue desarrollado por nuestro grupo en el año 2000. Mi mentor, el Dr. Bob Gilman, profesor de la Universidad Johns Hopkins, y su equipo desarrolló en el año 2000 esta prueba que hoy en día es autorizada por la Organización Mundial de la Salud y ya es usada en muchos países. Consiste en cultivar el esputo en una placa, observarla bajo un microscopio invertido. Tiene que ser invertido porque el Mycobacterium crece en el fondo de la placa. Y si lo observamos bajo el microscopio invertido, vamos a esperar encontrar un patrón morfológico característico de tuberculosis. Este método es muy bueno, es rápido, solamente toma 7 días
Si es que en un pocillo nosotros ponemos un antibiótico, podemos ver si esta cepa que está afectando al paciente es resistente o no a esa droga, en la medida que veremos si hay o no hay crecimiento. Es barato, cuesta menos de $1 por droga comparado con los casi 20, 30 dólares por droga que toman los métodos convencionales. Es rápido, 7 días versus 3 meses que toma un cultivo convencional en medio sólido. Y su sensibilidad y especificidad es muy alta y es considerada una de las más altas. Lo que estamos viendo aquí es una imagen típica de cómo se ve un cultivo positivo de tuberculosis. Aquí estamos viendo cordones. Y aquí lo que les quiero enseñar de una manera muy rápida es un video que hemos filmado de un crecimiento de 3 días. Voy a ir acelerándolo de tramo en tramo. Lo que ustedes ven aquí en negro es una gota de tinta líquida depositada en el fondo de una placa, y esto nos permite enfocar el plano de la placa del fondo. Y lo que van ustedes ir viendo conforme transcurren las horas es la aparición de ciertas estructuras microscópicas que van formando estos cordones. Estos cordones luego van a crecer y al día 7, entre el día 7 y el día 10, vamos nosotros a empezar a tener la certeza de que lo que estamos viendo es tuberculosis y no algún otro microorganismo que pueda estar perturbando la lectura. ¿De acuerdo? Entonces, entre el día 7 y día 10 es nuestra ventana para que nosotros podamos observar precisamente y tener la capacidad de diagnóstico. La razón por la cual necesitamos un microscopio invertido, como les había comentado, es que las micobacterias crecen en el fondo de la placa. A diferencia del microscopio directo, en donde la luz viene de abajo hacia arriba, en el invertido la luz viene de arriba hacia abajo y necesita un sistema de prismas y espejos para desviar y corregir el haz de luz y ser observado. Eso hace que estos equipos, los microscopios invertidos, sean piezas costosas y no son de fácil acceso para los laboratorios. Allá por el año 2008 aproximadamente empezamos toda esta línea de investigación para facilitar el MOTS. Y sucede que el MOTS, 3 años después de su desarrollo y su publicación inicial, ya se venía usando en algunos países como Singapur, Bangladesh, Tailandia, pero en el Perú no fue sino hasta el 2012 en que se tuvo la oportunidad de que sea aceptada por nuestras autoridades sanitarias, después de que la Organización Mundial de la Salud la aceptó. Pero desde el 2008 empezamos a trabajar en métodos para facilitar el MOTS. Y la razón por la cual el MOTS no se hizo popular en el Perú era precisamente porque el microscopio invertido es un equipo costoso, número 1. Y número 2, el individuo técnico entrenado para leer las placas no era disponible en todos los lugares. Un microscopio invertido alternativo puede ser algo tan simple como poner un sistema óptico y una cámara de digitalización por debajo de la muestra y esto proyectarlo en una pantalla. Y de esa manera empezamos a desarrollar en aquella época varios prototipos muy sencillos. Acá ven una placa de cultivo MOTS, acá tenemos el objetivo, la distancia DIN de 12 centímetros, el ocular y una lente y una cámara de digitalización, y todo proyectado en la pantalla de una computadora. Luego usamos un microscopio de juguete que podía llegar a una magnificación de 200x. Olvidé mencionar, el MOTS solamente necesita 100x de magnificación para funcionar. Este juguetito en su momento costaba $60, lo fabrica la compañía Mattel, que fabrica las muñecas Barbie. Y lo único que se hizo se invirtió y se pone la luz por encima y se tiene ya un microscopio invertido. Alternativamente, se utilizó un microscopio muy barato de 40 soles aproximadamente. Esto es alrededor de aproximadamente 11, 12 dólares y funcionó también. Y finalmente usamos una cámara comercial Genius hecha en China, que tiene una pantalla, permite incorporar una memoria SD, se removió el sensor óptico CMOS
Se incorporó en una caja, como ven aquí, aquí tenemos la pantallita, y finalmente llegamos a esta configuración. Un sistema de iluminación dicroico, una lente objetiva, un ángulo a 45 grados, la lente ocular, y acá la camarita, cuyo sensor óptico se ha removido, y con este cable flat lo podemos adherir en la lente ocular. De modo que en esta pantalla podemos nosotros proyectar la imagen. Aquí se pone la muestra, la placa del cultivo, y con estos posicionadores podemos encontrar el foco correcto. Esto lo publicamos, fue reconocido, nos dieron por ahí un premio de Edmund Optics, y bueno. Entonces ya teníamos resuelto el problema del microscopio, aunque no era tan barato. Costaba en esa época $500. Hoy día lo podríamos reconstruir por $200. Hacía falta ahora reemplazar al humano y tener para ello un algoritmo que sea capaz de reconocer el patrón y poder reemplazar al humano. Y para eso desarrollamos un software, un algoritmo matemático de análisis de patrones, que pueda interpretar las imágenes digitales y pueda reconocer esta estructura, los cordones de tuberculosis. Y así se hizo, y se extrajeron características de cada objeto y pudimos cuantificarlas: la punta, la longitud, el espesor, el parámetro del índice de refracción, de la difracción, la forma geométrica, la sinuosidad que pueda tener. Y eso nos permitió tener un algoritmo que en menos de un minuto podía procesar una imagen y clasificar correctamente si era o no de tuberculosis, con una sensibilidad y especificidad de 99.7 y 99.4%. Esto está publicado en Pattern Recognition. Y bueno, entonces teníamos el microscopio, teníamos el algoritmo, ya podíamos hacer lo que se llama un sistema de telediagnóstico, en donde desde el lugar remoto podemos transmitir las imágenes a en aquel entonces, nuestro clúster de laboratorio, muy modesto, como ven, apenas 6 computadoras, las cuales procesan y devuelven el resultado. No se olviden, estamos por el 2009-2010, no existía el 3G ni 4G, la tecnología de transmisión de datos era Edge, todavía muy primitiva y muy costosa, y con el tiempo, bueno, tenemos una publicación ahí, y con el tiempo esto evolucionó, y nosotros también pudimos evolucionar y adquirir un sistema IBM HS22 con un financiamiento del gobierno peruano, para poner a disposición de los laboratorios del Programa Nacional de Control de Tuberculosis este sistema de telediagnóstico. No nos quedamos contentos ahí y veíamos que podíamos hacer algo más. ¿Cómo podríamos automatizar el microscopio invertido para que pueda procesar muchas placas sin la intervención de un humano? Y de esta forma construimos un sistema óptico, mecánico y electrónico que tenía motores a paso, en donde aquí arriba podíamos poner la placa, y el sistema, con sistemas de potencia y de control, automáticamente barría cada pocillo de los 24 pozos de la placa, hacía el enfoque automático, transmitía la información a nuestro cuarto de servidores, y estas imágenes se calculaban y se analizaban en tiempo real. De esta manera teníamos ya en nuestras manos un microscopio de bajo costo y una lectora automática. Y en ese momento empezamos ya a lanzar proyectos a nivel nacional acá en el Perú para hacer pruebas de campo, y así instalamos un sistema en el Centro Nacional de Excelencia de Tuberculosis en la ciudad de Trujillo. Y tuvimos algunas publicaciones de por medio. Llegado ese momento, veíamos que aún $500 seguía siendo caro para tener un microscopio, y empezamos a explorar otras alternativas. Exploramos lo que se conoce en primer lugar como microscopía sin lentes. Teniendo el sensor CMOS descubierto sin el filtro infrarrojo y teniendo una fuente de luz LED en la parte superior, si nosotros dejamos una muestra encima del sensor, proyecta una sombra, y esta sombra se puede correlacionar con la imagen microscópica de un microscopio óptico convencional.
De esta manera construimos estas especies de placas o pocillos. Esto lo hicimos con ayuda del Laboratorio de Biofotónica de la Universidad de Caltech y el Dr. Han. Y bueno, hicimos varias pruebas. Acá tenemos el prototipo. Tenía que ser esterilizado porque en aquel espacio, en aquel pocillo, teníamos que cultivar el Mycobacterium. Esto iba en una estufa a 37 grados. Y bueno, de esa manera teníamos imágenes, como pueden ver ustedes, bastante cercanas a la que se observa en un microscopio óptico invertido. El gran problema que encontramos es que el material con que está hecho el sensor CMOS resultó lamentablemente ser parcialmente tóxico para Mycobacterium tuberculosis, y de esta manera se inhibía el crecimiento. Entonces, este sistema ya no pudo continuar, y en su lugar, hace un par de años, lamentablemente detenido por la pandemia hoy en día, tuvimos una colaboración con una empresa francesa, Hyprasense, para poder usar lo que se llama la microscopía sin lentes por difracción. Entonces, lo que tenemos aquí son sensores ópticos CMOS, y si nosotros ponemos, sin que haga contacto con el sensor, en su mismo reservorio, una placa con un cultivo, una luz LED que está en la parte alta acá arriba, proyecta y ya no genera una sombra, sino como hay una distancia respecto de los objetos microbiológicos y la superficie del sensor, produce un patrón de difracción, el cual matemáticamente se reconstruye y se puede generar una imagen que sorprendentemente es muy parecida a la imagen real. Sin embargo, estos microscopios siguen siendo un poco costosos. El precio comercial es de $5,000, el de un solo sensor. Y si bien se pueden realizar y seguir produciendo o producirlos de una manera media artesanal, esto promete, pero todavía no lo tenemos avanzado. Paralelamente, en estas épocas, digamos aproximadamente 4 años atrás tal vez, empezamos a pensar en bajar el costo de un microscopio invertido si es que lo fabricamos en impresión 3D. Y eso hicimos, utilizando la impresora Ultimaker 2 Extended. El principio básico era el siguiente: si tenemos aquí un espejo y aquí otro espejo, y aquí ponemos una lente objetivo y aquí ponemos una lente ocular, acá en rojo ponemos la placa del cultivo MODS, nuestra muestra, y aquí arriba ponemos una fuente de luz. Esta fuente de luz proyecta el haz, atraviesa la muestra, se enfoca en el objetivo, llega al espejo, se refleja, llega al ocular, y acá arriba usamos un smartphone, un teléfono móvil celular. De modo que podíamos enfocar en la pantalla del smartphone la imagen de esta muestra que estamos poniendo aquí en rojo. Bueno, y eso es lo que hicimos utilizando métodos convencionales de impresión 3D con los software SolidWorks y Cura. Empezamos a fabricar todas las piezas una por una. El componente principal es este que estamos viendo aquí, en donde tenemos, como pueden ver, la lente objetiva, la lente ocular, y aquí dentro, abajo, un espejo de 45 grados y aquí otro espejo a 45 grados. Es importante notar que debido a que la magnificación total que necesitamos es solamente 100x, es decir, esta es una lente de magnificación 10 ocular y este es un objetivo de 10x, es suficiente usar espejos convencionales, no tienen que ser espejos de primera superficie. Eso significa son los espejos comunes y corrientes que encontramos en un vidriero en nuestro vecindario. Entonces, eso se hizo y llegamos finalmente a este prototipo, el cual lo evaluamos aquí en Perú, y también existe una versión en el CENETROP, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales en Santa Cruz, en Bolivia, con quienes venimos realizando una colaboración y ellos están probando este microscopio invertido. Entonces la idea es, en este espacio que ven aquí cuadrado, donde se ve una pestañita a modo de zócalo de protección,
ponemos la placa de 24 pocillos donde está el cultivo de MODS. Aquí hay un pequeño agujero. La superficie ha sido calculada de tal manera que haya total libertad de mover y rotar la placa y poder presentar en la lente objetiva aquí abajo cada uno de los 24 pocillos. Entonces, esta es una luz LED, un sistema de regulador de intensidad con un potenciostato, una batería de 9 voltios. Todo eso es el sistema de iluminación. El consumo es mínimo, esta batería puede durar meses, ya lo hemos demostrado. Y la luz llega por aquí, atraviesa la placa, se enfoca en esta lente objetiva de 10, se refleja en el espejo de 45 grados que está aquí abajo, viene para la izquierda, vuelve a reflejarse, sube por la lente ocular y termina proyectándose sobre la pantalla del celular. En el celular tenemos un app que hemos desarrollado en donde podemos rápidamente sincronizar la imagen capturada con nuestro servidor web para realizar el procesamiento. Y bueno, de esta manera entonces tuvimos nuestro aporte para contribuir en cómo facilitar el MODS para el diagnóstico de tuberculosis. Y en esta época es cuando prácticamente nos conocíamos con el doctor Omar Ormachea, donde se hizo un evento de óptica acá en Perú. Omar coincidentemente visitó mi laboratorio, nos conocimos, vimos el prototipo y se le ocurrió la estupenda idea de darle un nuevo giro a esta microscopía invertida 3D y hacerla también fluorescente. Y es que si bien MODS es una técnica importante para el diagnóstico de tuberculosis, el MODS no se hace masivamente en cualquier laboratorio. Pero las baciloscopías de esputo, son técnicas en las cuales el esputo directo del paciente se inmoviliza en una lámina de vidrio, luego de lo cual se le aplica un colorante fluorogénico que tiene una alta especificidad por adherirse a la pared de la micobacteria tuberculosa, y luego se necesita observar bajo fluorescencia. Un microscopio de fluorescencia, como les comenté, es sumamente costoso y mucho más costoso que un microscopio invertido, por supuesto. Y lo que enseguida nos va a mostrar Omar es precisamente el desarrollo de un prototipo de un microscopio de fluorescencia de bajo costo para ayudar al diagnóstico de tuberculosis a través de la prueba de la baciloscopía de esputo. Cedo la palabra al doctor Omar. Gracias, Mirko, por darme paso. Efectivamente, nos conocimos hace unos años con Mirko y estamos desarrollando algunas ideas en conjunto. Comentar que este trabajo lo hemos realizado con el Centro de Investigaciones en Nuevas Tecnologías Informáticas de acá de la Universidad Privada Boliviana, con el doctor Alex Villazón, y también hemos tenido una colaboración con la Universidad Mayor de San Andrés, con el laboratorio de IBISMED aquí en Cochabamba. Muy bien, entonces, efectivamente, como nos comentó Mirko, ya nos ha explicado completamente cuál es el funcionamiento, la estructura de este tipo de microscopios. Lo fundamental de este trabajo fue el desarrollar un microscopio invertido de fluorescencia, pero agregamos un elemento importante, que la fuente de luz para la excitación, que si quieres comentar un poquito el esquema, sea láser. ¿Por qué láser? Porque al utilizar una fuente láser uno tiene muchísimos más fotones y en cierto sentido podríamos efectivizar el proceso de visión de la fluorescencia de los elementos que nos interesa observar. Por otro lado, también comentarles de que este tipo de tecnología láser ha ido abaratándose en el tiempo de manera drástica, diríamos, y los dispositivos han ido quedando, vamos a decir, muy pequeñitos, compactos. Incluso actualmente, hace poco adquirimos un láser en 405 nanómetros. El driver es muy pequeñito, está embebido y está internamente ya colocado en el cabezal láser. Si tengo la oportunidad al final les voy a mostrar este tipo de dispositivos. Y claro, también la forma de control que podemos manejar eso actualmente. Muy bien, aquí les muestro una pequeña tabla donde generalmente aquí les muestro una fotografía de el Trypanosoma cruzi, que es el parásito responsable del mal de Chagas. Entonces, una forma de diagnosticar este tipo de enfermedades infecciosas, vamos a decir, es a través de la microscopía fluorescente invertida,
donde se utiliza un colorante especial, en este caso lo estamos mostrando, el FITC. Se hace una excitación con luz en el orden de 480 nanómetros y en el microscopio se observa, como se ve en la fotografía, a los parásitos marcados que fluorescen en color verde. Si fuese el caso, entonces la persona que está haciendo el diagnóstico identifica que la persona está enferma con el mar de Chagas. Entonces es una técnica muy simple, diríamos, desde el punto de vista de diagnóstico, porque es una observación. Si se ve la fluorescencia, entonces se tiene una alta posibilidad en realidad ya de diagnóstico de que la persona está enferma. Este tipo de microscopios no utilizan radiación láser. Si bien en la bibliografía he encontrado que existen algunos microscopios de ese tipo, son muy costosos. Ya más adelante les voy a mostrar cómo hicimos las pruebas de validación. El microscopio que utilizamos como referencia, que utilizamos en estas pruebas, tenía un costo del orden de $90,000 puesto en Bolivia, ¿no? Después de los aranceles, importaciones, etc., ¿no? Entonces, nuestra propuesta es, en vez de utilizar luz convencional que usan en estos microscopios, generalmente luz dicroica y filtros, utilizar radiación láser con dispositivos de bajo costo de láser continuo, de radiación continua. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, se puede utilizar esta radiación en esta longitud de onda, 532 nanómetros, que es un láser muy comercial, para el cual existen ya fluorocromos que pueden utilizarse para el marcado de diferentes elementos biológicos. También existen láseres en la longitud de onda de 405 nanómetros y diferentes fluorocromos que se pueden utilizar para el marcado biológico. Muy bien, entonces nuestra propuesta es cambiar un microscopio de fluorescencia que utiliza filtros y fuente de luz blanca a un microscopio de fluorescencia donde utilizaríamos fuentes de iluminación láser. Por otro lado, el esquema de filtraje es bastante complejo y muy caro. Los filtros que utilizan son filtros dicroicos interferométricos que entran en los microscopios de fluorescencia y, como les comentaba, tienen una estructura especial. Aquí les muestro uno de los primeros trabajos, el primer prototipo que armamos con un microscopio impreso en 3D muy simple, un puntero láser en 532, acá vemos la placa donde pusimos la muestra y el teléfono inteligente con una aplicación Android para poder captar los datos y almacenarlos. El esquema es muy sencillo. La radiación láser llega a la muestra que tiene ya el elemento biológico marcado, pues emite luz en una longitud de onda diferente a la de excitación. Entonces hay que filtrar la luz de excitación, que es muy intensa, en este caso es láser, de la señal que recibimos de las muestras marcadas. Para eso propusimos utilizar un filtro muy sencillo. En este caso utilizamos una solución colorante con un dye colorante que se llama el Rhodamine 6G, justamente adecuado a esta longitud de onda, y posteriormente tendríamos el teléfono inteligente. Acá tenemos el ocular, el objetivo, ya no comento esos temas, Mirko nos explicó de manera muy clara cómo funciona el microscopio. Y aquí simplemente muestro una fotografía donde tenemos la radiación láser que se ve acá en el espacio, en el aire, está colgada, y este filtro desarrollado con este colorante Rhodamine 6G absorbe muy bien, estamos en el pico de absorción de la longitud de onda de excitación, y es completamente transparente, como se ve en esta parte, a la emisión de los elementos marcados con los colorantes que existen en el mercado. Esta situación nos permite eliminar estos filtros dicroicos, estos filtros especiales que vienen en los microscopios de fluorescencia comerciales. Muy bien, aquí les muestro ya el diseño de nuestro microscopio impreso en 3D, donde tenemos la base, tenemos el soporte para el teléfono inteligente, toda la estructura para el posicionamiento en el eje Z, la estructura del posicionamiento en los ejes X e Y, los objetivos. Aquí vendría ya la cubeta filtro, donde pondríamos el líquido y la solución para filtrar la radiación láser con respecto a la señal que nos interesa ver. Una fuente de luz LED blanca para poder ver las muestras, y aquí vendrían los láseres. Digo los láseres porque hemos utilizado varios en este esquema. Solamente en esta fotografía mostramos uno de ellos. Aquí tenemos ya la estructura que ya se le explicó claramente en la anterior exposición, y aquí una fotografía del microscopio ya desarrollado, ¿no?
Efectivamente usamos material de diferentes colores, que era lo que teníamos inicialmente. No tienen que ser de diferentes colores. La parte central sí la hicimos en color negro para que no haya ningún tipo de reflexión internamente. Los espejos que nosotros utilizamos los sacamos de los discos duros desechables porque la superficie es de aluminio y es muy pulida, muy reflectante, y además de eso nos salía completamente gratuita en este caso, ¿no? Muy bien, aquí les muestro ya una fotografía del microscopio. Fue un proceso bastante largo, he omitido mucha información acá. El microscopio actual tiene una magnificación de 400x que nos permite ver, estos son los Trypanosomas cruzi, los podemos ver muy claramente en esta magnificación. Y en la parte derecha estamos utilizando un calibrador de microscopios para ver más o menos, para poder identificar la magnificación de nuestro microscopio. Muy bien, adicionalmente, esto lo voy a comentar muy rápido, muy cortito, que se desarrolló una aplicación para teléfonos Android, donde esto nos permite hacer capturas, guardar la información, compartirla, etcétera, con el material que se pueda ir generando, con la información que se puede ir generando, ¿no? Muy bien. En los resultados preliminares, aquí tuvimos una colaboración justamente con la doctora Patricia Rodríguez de la Universidad Mayor de San Simón, del laboratorio IBISMED, que ellos tienen equipamiento, por ejemplo, citómetros de flujo, citómetros de diferentes tipos, donde ellos para su calibración utilizan elementos que están marcados para marcar, y en estos elementos vienen ya esferas para la calibración que están marcadas con diferentes colorantes. En este caso estoy mostrando el FITC, el PE, el PRCP, que son los nombres de diferentes colorantes que se usan para la calibración de los citómetros de flujo. Aquí muestro los picos y los colores más o menos que tienen estas esferas. Son esferas fabricadas, ya las ponen en los líquidos que utilizan en el marcado biomédico, como les comentaba, para la calibración. Muy bien, generalmente en los microscopios de fluorescencia utilizan 488 nanómetros para la excitación. Aquí muestro los espectros de absorción de estos tres colorantes y los picos de emisión de estos tres elementos. Aquí están muy claramente mostrados. El FITC da una coloración verde, que es lo que vimos en una de las primeras fotografías con el Trypanosoma T. cruzi marcado. El PE, que es una coloración amarillo-anaranjada, y el PRCP, que es una longitud de onda ya más rojiza. En la parte inferior, en el eje X, tenemos la foto. Muy bien, en nuestro caso estamos proponiendo utilizar inicialmente un láser en 532 nanómetros. Si excitamos con esta longitud de onda, no vamos a ver la fluorescencia del FITC, porque su longitud de onda de excitación es en 488 nanómetros. Pero sí podríamos ver las longitudes de onda emitidas por el PE y el PRCP. Muy bien, acá tengo un pequeño videito muy cortito donde se ven dos esferas de calibración captadas por nuestro microscopio, y en el momento que conectamos el láser verde vemos la fluorescencia de estas esferas muy intensa. Se ve realmente muy intensa la fluorescencia de estas esferas de calibración. Ese fue el trabajo preliminar realizado inicialmente. Posteriormente pasamos ya a marcado y a pruebas con muestras biológicas. Se marcaron linfocitos del tipo CD4, CD3 con dos colorantes, con el PE y el PCI5. Acá les muestro el microscopio que utilizamos de referencia, un Olympus BX53, que fue muy costoso, como les comenté al inicio, porque tenía muchísimas variantes de manejo. Entonces utilizamos una ventana, la ventana Green Window, donde en la lectura podíamos elegir un sector donde hacer la recepción de las imágenes, de la fluorescencia, y esta ventana nos permitía tener una excitación en 530 a 550 nanómetros, muy cercana al pico de excitación del láser que pretendíamos utilizar. Entonces, el pico de excitación de este microscopio está en 535 y deberíamos de poder ver en esta ventana marcada, ¿no? Entonces, ya los linfocitos CD4, CD3 marcados con estos colorantes, pudimos observar estos resultados con ese microscopio. Estas esferas brillantes que vemos justamente son las esferas de calibración que se usan en este proceso. Las fotografías que vemos un poco tenuas son las células, los linfocitos CD4, CD3, que los vemos marcados en este caso, ¿no? Entonces, efectivamente, las esferas de fluorescencia nos dan mucha luminosidad, pero esta es la forma como ve este microscopio. Ya les comenté que tiene un orden de unos $90,000 de precio, ¿no? Bueno, y utilizamos las mismas muestras ya en nuestro microscopio con una excitación ya láser.
Y estas son las fotografías que obtuvimos con nuestro microscopio para este marcado. Acá logramos también encontrar una esfera de calibración. Se ve muy claramente la intensidad muy fuerte con respecto a los linfocitos que vemos en las diferentes fotografías. Muy bien. Posteriormente a eso pasamos a otra longitud de onda de excitación, a una longitud de onda de 405 nanómetros. Aquí les muestro el láser, se ve de esta manera. El control, el driver, que viene por separado. A través de un espectrómetro observamos la longitud, medimos la longitud precisa de este láser. Y con este láser, si se fijan y comparamos un poquito con los espectros que hemos visto adelante, no es una longitud de onda óptima para la excitación. Fíjense, el FITC, que es el que nos da un color verdoso, tiene una fluorescencia muy tenue si se ilumina con 405 nanómetros. Pero eso es en condiciones cuando usamos lámparas. En este caso vamos a usar radiación láser de mucha intensidad comparado con las fuentes convencionales que usan en los microscopios de fluorescencia comerciales. Entonces, en este espectro podemos ver que con este láser, si bien no es la longitud de onda óptima, que tendría que ser 488, con esta longitud de onda propuesta podemos excitar estos fluorocromos. Muy bien. Entonces, ya poniendo este láser en el microscopio de fluorescencia construido, logramos identificar a las esferas de calibración FITC, acá está en verde, y podemos mostrar acá que pudimos observar al Trypanosoma cruzi ya marcado muy claramente, prácticamente de igual manera como se ven en los microscopios de fluorescencia comerciales, ¿no? Entonces, la magnificación es bastante amplia, si ustedes pueden ver, este es el Trypanosoma cruzi, que lo vemos fluorescente, ¿no? Es decir, en este caso tuvimos una muestra de un paciente enfermo, ¿no? También pudimos observar, pudimos hacer pruebas con sífilis, ¿no? Entonces, estos verdes fluorescentes nos muestran que el paciente estaba enfermo con sífilis. Y también pudimos observar anticuerpos anticitoplasma de neutrofilos, ¿no? Bueno, a mí no me dice mucho eso, pero estaban marcados y los pudimos ver de manera muy, desde mi punto de vista, muy claras estas imágenes con respecto a lo que es un microscopio de fluorescencia comercial. Muy bien, con eso paso a la parte de lo que nos comentó Mirko del tema de la tuberculosis. Entonces, un poquitito para comentar, se tiene una tinción que es la de Sil-Nielsen, la más económica, que utiliza un fluorocromo o un colorante que se llama la fucsina. En este caso, el microscopio comercial que se utiliza es bastante económico, pero se requieren utilizar magnificaciones del orden de 1000x. En esta tinción, que es muy común, pues el bacilo de la tuberculosis queda marcado y la idea es encontrar estos elementos que los vemos marcados en un color rojizo turquesa. La otra técnica, que es más costosa, es utilizar un fluorocromo que se llama la uramina. En este caso, las necesidades para el microscopio bajan drásticamente, se necesita una inspección visual de 250x, no de 1000x. 1000x es un poco complicado obtener porque se requiere un aceite especial para tener una distancia muy cercana con la muestra y el objetivo. En este caso, se reducen las necesidades de la magnificación de la muestra porque estos bacilos quedan fluorescentes, es decir, uno ilumina con cierta longitud de onda y se ve la fluorescencia de los bacilos, ¿no? Las desventajas es que efectivamente se requiere de un microscopio de fluorescencia que es caro, no es tan económico como la tinción Sil-Nielsen, y se requieren fuentes de luz de bastante potencia. En la bibliografía revisando encontré que son potencias del orden de 1200 vatios, ¿no? Entonces aquí introduciríamos el desarrollo que se está mostrando en un artículo que me lo proporcionó justamente Mirko del año 2008. De Shapiro se muestra que es posible. Es más, Mirko hizo estas pruebas, me mandó algunas fotografías en un microscopio que ellos utilizaron, un microscopio convencional, le hicieron algunas modificaciones, donde si se excita con 546 nanómetros al teñido, a la tinción Sil-Nielsen, que es bastante económica ese proceso, se puede ver fluorescencia entre estos bacilos en la región cercana a 590 nanómetros. Entonces partimos de eso. Revisando en la bibliografía, la fucsina tiene un espectro de absorción de este tipo, es decir, que es factible el uso de la radiación láser en excitación en 532 nanómetros. Y aquí veríamos el espectro de emisión, que nos daría un espectro, un color rojizo, ¿no? Entonces aquí veríamos la fluorescencia de la fucsina.
Muy bien, entonces aquí fueron muy amables los colegas de la Universidad, del Hospital Universitario Japonés de Santa Cruz, con los cuales Mirko tiene colaboración, y nos proporcionaron muestras de tinción sin Nielsen. Me mandaron un montón de muestras, ¿no? Entonces, para poder trabajar con ellas. Y en el microscopio de fluorescencia en excitación 532 nanómetros podemos ver la fluorescencia en ese esquema, ¿no? Muy bien. Pasando de ese esquema, encontramos otro artículo que nos habla de la autofluorescencia de los bacilos de la tuberculosis. Es decir, en este caso ni siquiera se necesitaría hacer un marcado biológico, ¿no? Simplemente que existen ciertos tipos de bacilos que al iluminarlos, ellos deberían emitir luz. Ese es el sentido de este artículo, también de 2018, pero la excitación debe hacerse en un sector cercano a 405 nanómetros, ¿no? Entonces lo que hicimos, utilizamos un láser en esta longitud de onda, utilizando el marcado sin Nielsen, que teníamos las muestras, y aquí les muestro ya la fotografía utilizando 405 nanómetros. Utilizamos un filtro especial que nos permite bloquear la longitud de onda del láser de 405 nanómetros y observamos la fluorescencia de los bacilos en color verde. Para corroborar, agregué el filtro Rodamin 6G para ver la componente rojiza. Si vemos acá, tiene una componente rojiza el espectro de emisión de estos. Y agregando los dos filtros, efectivamente estos dos elementos que los tengo aquí marcados, pues nos dan también la coloración rojiza, que es una componente rojiza, ¿no? Entonces, ese es el trabajo realizado hasta ahora. Como conclusiones podría decir que utilizando el láser en 405 nanómetros se pueden utilizar los marcados convencionales para muchas de las enfermedades que existen, como el Chagas, el sífilis y otras. Con el láser verde se pueden hacer los mismos marcados, pero se deben utilizar otros fluorocromos que existen en el mercado. Pero adicionalmente esto nos permitiría ver dos esquemas vamos a decir, de captar las imágenes de la fluorescencia en el caso del marcado sin Nielsen de la fluoxina, o la autofluorescencia utilizando el segundo láser. Con eso yo terminaría la parte que me correspondía. Muchas gracias por su atención.